Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Gracias, muchas gracias. Estamos en la última clase de otra clase número 4, que vamos a hablar de los retos y desafíos de los docentes en la educación superior. Vamos a compartir algunos materiales que siempre con la intención de que les sirva a ustedes también como para situarse y reflexionar sobre los eh, desafíos y alcance que puede tener también el escenario en que estamos incursionándonos. Hay unos documentos que vamos a... El primero de ellos, el rol del docente en la educación superior del siglo XXI. El segundo también se puede imaginar que, qué desafío o qué le espera en cuanto a la función que debe desempeñar dentro de su tarea cotidiana y también dependiendo de la disciplina o asignatura que lo va a llevar adelante. Este es un documento, tiene estos contenidos. Los retos que debe enfrentar la educación superior del siglo XXI. Los retos provenientes de la globalización, provenientes de la naturaleza del conocimiento contemporáneo, innovaciones educativas necesarias para enfrentar los nuevos retos y el rol del docente en la educación superior del siglo XXI. También, como hemos hecho con otros documentos, entonces vamos a hacer un recorrido de qué es lo que puede contener a partir también del encabezado del título y que nos puede orientar. Por separado, entonces también va desarrollando esto que hasta llegar al punto que tiene que ver directamente con lo que nosotros estamos abocados a realizar en forma cotidiana. El hecho de resignificar también la tarea docente, siendo que los usuarios tienen mentalidades diferentes respecto a otras épocas. Entonces el docente del siglo XXI tiene que también mirar ese aspecto tan importante de qué grupo yo tengo, qué características tiene ese grupo a partir de la asignatura que uno pueda también enseñar. La pregunta, ¿cuál es el papel de los educadores en los albores de un nuevo siglo? Que también se remonta ya allá por el año 2000, pero dentro del año 2000 y el siglo XXI que llamamos hoy, entonces no hay demasiada diferencia. Al menos para nosotros, que somos, a veces conseguimos más tarde los libros, la cultura académica es diferente. Entonces, por esa razón también es importante ponernos en sintonía de lo que acontece a nivel mundial. Este documento que habíamos mencionado, la educación encierra un tesoro que vamos a que lleva por nombre, ¿verdad? La UNESCO había diseñado con el señor Jacques Delors, que una habíamos visto los pilares de la educación. Esos pilares entonces abarca también la totalidad de lo que son los niveles y ciclos de la educación. En este caso, si bien nosotros estamos en la educación superior, de alguna manera tenemos contacto con personas de otras edades. Entonces es importante siempre tener ese enfoque
globalizador que nos plantea como gran desafío en este siglo XXI. Por ejemplo, el docente universitario para el siglo XXI, que es el siglo que estamos viviendo, tiene que estar compenetrado de que la universidad, como señala este señor Philip Albach, se encuentra en el centro de la sociedad del conocimiento. La institución más importante dentro del complejo proceso de creación y distribución del conocimiento. O sea, el conocimiento y el hecho de saber comunicar. Porque habíamos dicho también que el problema de hoy no pasa por el conocimiento en cuanto a su escasez, sino en cuanto a su abundancia. En ese sentido, lo que nos queda a nosotros entonces es la capacidad o la competencia que tenemos que adoptar para poder seleccionar lo que vamos a desarrollar. Y mucho contenido. Entonces el gran reto es ingresar a la modernidad. La modernidad, fuera de o lejos de ser un concepto que haga referencia a lo temporal, tiene que ver con la actitud. Una actitud que trata de adecuarse a lo del momento. Acá es importante entender que los estudiantes son de generaciones mucho más avanzadas en un sentido, pero nosotros los docentes tenemos que ser los reguladores de lo que ellos buscan especialmente. Entonces, como proyecto de desarrollo humano endógeno y sustentable, lo que tenemos dentro, ¿verdad? Y que también se puede plantear de lo exógeno, lo que tenemos por fuera. Construido de una identidad propia, ¿verdad? Pero sin desconocer que la mundialización está también presente y nosotros tenemos que tratar de coordinar lo que en algún sentido nuestra sociedad o el Paraguay va a necesitar en corto tiempo. Eso en cuanto a lo que la metáfora representa hoy también, entonces, la revolución de lo que se espera de la tarea docente en el siglo XXI. Y sabemos también que, como nos dice este artículo, docencia, investigación y extensión son los aspectos sustantivos que vamos a considerar siempre. Como también la Constitución Nacional se pronuncia al respecto, la Ley 4995, que también vamos a compartir, desarrolla gran parte de lo que tiene que ver con la tarea docente. O sea que el docente universitario, el docente investigador, a qué se puede abocar en cuanto a su formación, a su prosecución de las tareas en forma cotidiana. Estos conceptos entonces son lo que más se utiliza en la educación superior: docencia, investigación y extensión. Tenemos la idea de lo que significa extensión. Ustedes en otra asignatura tengo entendido que lo han profundizado también. La docencia por naturaleza, entonces, la función que a nosotros nos corresponde hacer, ejecutar, desarrollar. El tema de la investigación, sabemos que también es una situación inherente a la tarea docente. O sea que cuando uno dice yo soy docente universitario, también está diciendo que yo soy investigador. Ese es el tema. Entonces no va por separado. Entonces, es como que viene añadido automáticamente. El docente que es de educación superior también tiene que ser un investigador. Quiera o no, yo tengo que investigar lo que voy a enseñar. Porque no solamente tenemos que detenernos en decir que es un desafío, pero, o sea, sin poner la parte que a uno le corresponde, profundizar su lectura. Siempre es importante hacer esa autoevaluación o la coevaluación, hacer escuchar a la gente que conoce un poco más
y nuestro plan de mejora que tenemos que aplicar también en las siguientes prácticas. Porque sí o sí queda un pequeño hueco que tenemos que completar con el proceso también de la formación continua. Porque en realidad la formación tiene que ser de carácter continuo. De identificar estos conceptos es muy importante. Esta parte del artículo 2, docencia, investigación y extensión son expresiones de una gran tarea encomendada a la institución de educación superior, que ha llevado a un proceso en el que la extensión enriquece la docencia y la investigación. La extensión en este caso significa salir un poquito, pasar la frontera de lo que representa esa muralla física o metafórica que representa la universidad. Ese es el punto clave e importante, poder avanzar. ¿Alguna opinión sobre este tema tan conocido que ustedes quieran también mencionar? Lo identificamos ustedes, vamos a decirle la materia sustantiva de una educación superior: docencia, investigación y extensión. Bueno, entonces avanzamos. A ver. Rubén, adelante. Nada más un comentario, pero desde el derecho, o sea, que es la formación que recibí. Y la verdad que muy pocos docentes se dedicaban a la investigación, ¿verdad? Los que publicaban algún libro más bien eran de tipo manualístico, es decir, un compendio de teorías o de conceptos, instituciones ya desarrollados. O sea, no había, salvo Daniel Mendonca, que sí tuve el placer de ser su alumno, sí tenía investigaciones propias y aportes muy interesantes, que de hecho tuvo bastante repercusión en teoría de las normas. Pero fuera de ese caso, muy pocos. Estoy teniendo en mente dos, tres más, pero el resto, bueno, quizá porque no todos eran de dedicación completa, si bien muchos vivían de la docencia, obviamente no le permitía realizar una investigación. Y lo que quiero nomás aportar con esto, que al menos en el ámbito del derecho, no sé los demás ámbitos del saber, la forma en que tiene que sobrevivir básicamente el docente no es, digamos, lo más adecuado para que pueda desarrollar investigación, porque investigar, si vas a investigar en serio, eso insume tiempo, por ende recursos, ¿no? Eso nada más, profesor. Excelente. Así mismo, y la realidad, así como manifiesta Rubén, el hecho de ser docente, y en nuestro medio uno busca ser docente a veces incluso en los 3 turnos. Entonces difícilmente va a quedar una energía para que uno pueda también desarrollar un proyecto de investigación y ejecutar, como para que pueda también utilizar eso en sus clases, que sería el ideal, ¿verdad? Pero hay que proyectarnos hacia ahí. De momento podemos alcanzar a medias, y en el tiempo también con más experiencia. La investigación, que también, como dijo Rubén, no es poca cosa, requiere de mucha lectura, y la cuestión ética, por ejemplo, el hecho de referenciar los documentos que uno toma como para poner dentro de su artículo, lo tiene que hacer como corresponde. Y más todavía por eso representa un desafío. Pero hay que planificar de ese lado. La utopía es posible en algún momento, en algún caso. Si es que no planificamos, entonces va a ser muy difícil de avanzar. Esta ley que ustedes ya conocen también, la ley 4995, la de educación superior del 2013, menciona también, que vamos a ir al artículo que hace referencia, y justamente lo que son del ámbito jurídico lo van a manejar bastante bien
Entonces, solamente a modo de mención también, para que ustedes también puedan saber en qué documento lo puedo encontrar. Que habla también de la tarea tan importante como la tarea del docente. Acá tenemos entonces el tema de las universidades, públicas, privadas, derechos y obligaciones de educadores, investigadores y estudiantes de las universidades. Y el artículo 38. Para ejercer la docencia y la investigación en la educación superior universitaria se deberá contar con. Él también menciona el artículo 79, puede ser que me equivoque, pero dentro de lo que manifiesta o desarrolla la Constitución Nacional aspectos sobre la educación, también habla de la labor de la universidad o la educación superior. En ese artículo 38, para ejercer la docencia, entonces, tenemos que tener título de grado académico registrado en el Ministerio de Educación, hoy día, ciencias y ciencias. Ustedes saben el proceso de registro, lo que conlleva para llegar a esto. Hoy día se agilizó un poco más, pero hay una serie de pasos que tenemos que seguir para llegar a esto. Capacitación pedagógica en educación superior, en este caso lo que ustedes están haciendo, didáctica superior universitaria. Notoria capacidad científica, técnica o intelectual, que difícilmente esto pueda entrar en una revisión, en una evaluación, porque generalmente se tienen en cuenta esos dos primeros, y en un concurso, si no es una demostración de clase magistral, y aunque sea así, uno, por supuesto, para un concurso se va a preparar para una clase magistral, pero tiene que ser la constante en el modelo de práctica del docente en todo momento ya. Entonces, eso también ya corresponde a cada persona, a cada profesional, para que desarrolle esas habilidades y competencias en su trabajo en forma cotidiana. Y los demás requisitos establecidos en los estatutos de la universidad, que eso puede variar, pero generalmente se orientan hacia lo mismo. De la carrera docente y del investigador en la educación superior. O sea, la ley es tan importante porque es el norte de la profesión que vamos a ejercer, y si lo estamos ejerciendo, entonces también fortalece más su conocimiento. El artículo 39 de esta ley nos dice que la carrera docente y de investigador en la educación superior estará establecida en los estatutos o cartas orgánicas y reglamentos de las instituciones respectivas. En todos los casos, el acceso al ejercicio de la docencia y de la investigación se hará por concurso público de oposición de títulos, méritos y aptitudes, en el que se valorará preferentemente la producción científica, fíjense, directamente la investigación, y lo que más se valora, por ejemplo, el tema del artículo científico, el grado de actualización de sus conocimientos y competencias de su experiencia profesional, y se garantiza la libertad de cátedra, que también tiene su observación, ¿verdad? Que algunos filósofos hoy día, en vez de hablar de libertad de expresión, libertad de cátedra, habla de libertad de pensamiento, porque ese pensamiento lo que muchas veces se genera con mayor dificultad. Y si podemos generar, entonces también lo podemos direccionar hacia los propósitos que tiene una asignatura o una carrera, o la formación de un grupo específico también de educando, en ese caso, que ya está dentro del ámbito de la profesión, muchas veces para especializarse, mejorar un poco más, aumentar su currículum, pero siempre complementado o nutrido por el conocimiento
cada uno tiene que tener. De la dedicación a la docencia. La dedicación a la docencia en la educación superior es una opción, como ustedes mismos están comprobando eso. Si bien estudiaron otra carrera que no tenía relación directa con la tarea docente, hoy encuentran que también es una salida, una posible salida al trabajo, pudiendo dedicarse a la enseñanza y a la investigación o combinar el ejercicio profesional o la investigación con la docencia. La institución contratante podrá nombrarle con el título del escalafón docente establecido en su estatuto, como profesor a tiempo completo o como profesor contratado. Que también está, en este caso, un profesor de tiempo completo ya va a combinar las actividades dentro de la universidad. Puede enseñar, puede investigar, puede capacitar, puede hacer oficinas para planificar y orientar así su trabajo y apoyar a la institución. O sea que siempre cuando ofrecemos sobre nuestro recurso, que es el conocimiento y nuestra competencia, lo tenemos que pensar o tenemos que enfocar hacia el bienestar y el progreso de la institución. Si bien también es un beneficio personal, pero no es lo más importante, o no debería ser lo más importante, sino lo más importante es la institución y en efecto los estudiantes que confían en la misma para poder formarse en el ámbito académico de acuerdo a su elección. El artículo 41 nos habla de profesores de tiempo completo. El postulante deberá someterse a un concurso público de oposición, lo mismo también que el anterior, donde preferentemente se valorará la producción científica, el grado de actualización de sus conocimientos, su experiencia profesional, su formación y su experiencia como docente universitario. Todo esto entonces sirve. El joven entonces que se inserta al mundo laboral lo va a ir también de alguna manera fortaleciendo cada año este ejercicio para que finalmente también se pueda consolidar. Después tenemos los profesores contratados, los profesores tiempo completo que se tiene que tener como mínimo 30%, la estabilidad laboral de los docentes e investigadores, que también depende de la universidad, a veces pública, privada. Pública porque tiene su tiempo de encargaduría, la antigüedad, para que pueda participar en un concurso de escalonamiento para convertirse en un profesor asistente y después en el tiempo cuando hay posibilidad lo va a ir afianzando más también su tarea. Como toda profesión también hay derechos de los docentes e investigadores, también hay deberes por supuesto, y dentro de los deberes siempre aparece el hecho de la actualización. En la actualidad tenemos muchas posibilidades, por ejemplo, para poder, no solamente versión paga, sino también hay versión de becas, con lo que uno puede, en la medida de sus posibilidades, lo puede aprovechar. Por ejemplo, la beca Carlos López, que es como que sobra siempre en cada convocatoria. Cierto, hay requisitos con que uno debe cumplir. Por ejemplo, el hecho de salir del país, que no todos lo quieren hacer. El hecho de dejarlo una actividad que estamos haciendo. Más todavía cuando uno no está dentro de un trabajo seguro, entonces es mucho más complicado. Y más todavía cuando tiene pues, otros sujetos que dependan de su trabajo. Bien, sobre esta ley, ¿alguna opinión? La ley 4995, que es fundamental también que tengamos cerca de nosotros en este periodo de formación y ni qué decir cuando ya ejerzamos la tarea docente.
Avanzamos entonces. Este ya, el papel de también la universidad, dentro de lo que podamos mencionar, la visión tradicionalista y la visión actual también de la enseñanza. Entonces, en síntesis podemos decir que en la parte tradicional vamos a encontrar que el profesor es el instructor, el profesor es el que sabe todo, el que orienta desde el punto de vista de conocimiento a su estudiante, y no hay mucha discusión, ¿verdad? No hay replanteamiento. Sin embargo, en la visión actual, la enseñanza está centrada en el estudiante. En el anterior, la enseñanza está centrada en el profesor. Un profesor, en este caso, en la visión actual se va a llamar un profesor tutor. Y va a ser el que ayuda, el que orienta. Entonces, a partir de acá también uno tiene que pensar en el perfil del docente universitario. Esa característica que tenemos que tener y lo vamos a compartir. ¿Y qué es el perfil? Es el conjunto de competencias organizadas por unidades de competencias requeridas para realizar una actividad profesional, de acuerdo con criterios valorativos y parámetros de calidad. O sea que sería como el ajuste entre lo que se espera tener y lo que yo soy. O sea que el docente en educación superior lo que tiene que hacer entonces es adaptarse a esa exigencia, y la exigencia incluso puede parecer como una lógica formal, una manera abstracta, porque también va a depender del perfil de salida que se establece como parámetro y la colaboración que cada uno tiene que tener de acuerdo a su situación. Entonces, uno tiene que asumir eso como una tarea propia, no como característica que voy a leer en un documento y lo voy a repetir, sino en mi desempeño cotidiano lo tengo que ir de alguna manera demostrando. En este documento aparecen algunas funciones del docente universitario: diagnóstico de necesidades a fin de conocer al estudiante y establecer sus necesidades, preparar las clases organizando situaciones de gran potencial didáctico, siempre por encima de lo que los estudiantes puedan esperar o pedir. Elaborar una web docente, que hoy día no es un agregado, forma parte. Buscar y preparar recursos y materiales didácticos relacionados con la unidad de aprendizaje. Motivar al estudiante. La mejor manera de motivar al estudiante es cuando mostramos disposición, energía, ganas, en todo momento. Docencia centrada en el estudiante considerando la diversidad. Ofrecer tutoría y ejemplo. Investigar. Trabajo de gestión. Y así también como Tejada y Navío, 2008, nos presentan 3 escenarios de actuación para el profesorado universitario, que son como ejes: funciones de docencia, funciones de gestión y funciones de investigación, que también se parece mucho a lo que hemos mencionado. ¿Alguna opinión de este documento? Bien, entonces avanzamos. Este es un documento bastante interesante de RECLA, Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa. Y tiene otros elementos también que uno puede revisar. Y que lleva por título el decálogo del maestro innovador, las 10 habilidades esenciales para transformar la educación. Y tiene su índice, que los aspectos que se va a ir mencionando. Entonces, el papel del maestro del siglo XXI y la necesidad de innovación en la educación. Hoy día se menciona mucho el tema de la inteligencia artificial, pero
no es que uno tiene que confiar 100% en la inteligencia artificial y olvidar la inteligencia humana. Yo les sugiero que lean a Chomsky y lo van a encontrar con una opinión divergente, una opinión diferente respecto a lo que es la inteligencia artificial, que en muchos sectores lo muy endiosada y en otro sector muy cuestionada. Entonces es importante saber también en profundidad en los planteamientos que nosotros vamos a hacer en nuestra clase, por ejemplo, el hecho de confiar a ciega en lo que se llama inteligencia artificial. En este caso, Chomsky lo llama a la inteligencia artificial una especie de plagio, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que rescata la inteligencia artificial? Rescata lo que encuentra en la web. Aplica ciertos logaritmos así de búsqueda, pero no va a encontrar lo que no se publicó. Y hay que ver también si lo que se publicó así con errores lo va a poder corregir. O te va a hacer saber o no vas a saber también con esos mismos errores. Y si yo replico, y el otro replica, y el otro replica, porque confía, porque encontró dentro de la web como producto de la inteligencia artificial, entonces también esto se va a ir deteriorando en corto tiempo. Con eso no le quitamos el valor que tiene, sino simplemente nosotros como responsables de la información que vamos a transmitir a nuestros estudiantes tenemos que tener ese tipo de cuidado. Que no le estoy diciendo que no se use, pero es importantísimo la información que vamos a utilizar en nuestra clase también tengan un sustento teórico demostrable que se pueda basar en lo ético, ¿verdad? La práctica de la buena costumbre. Primera habilidad que encuentra este documento: adaptabilidad y flexibilidad. Una imagen ilustrativa que se puede interpretar de alguna manera. Dentro de esto tenemos ajustarse a los cambios en el entorno educativo. Promover la adaptabilidad en los estudiantes. En cuanto a la habilidad de adaptabilidad y flexibilidad. La habilidad 2, dominio de la tecnología educativa. Dentro de esto está la integración de herramientas tecnológicas en el aula. Fomentar la alfabetización digital en los estudiantes, que también son situaciones que se entienden como inherentes a la tarea docente de hoy. Así como dijimos, ser docente significa también ser investigador. Ser docente también significa que yo manejo las tecnologías. No decimos que somos ingenieros, pero tenemos que tener competencia básica por lo menos en cuanto a las tecnologías que nos pueda servir como para comunicarnos con nuestros estudiantes. La habilidad 3, pensamiento crítico y resolución de problemas. Enseñar a los estudiantes a analizar y evaluar información. O sea, enseñar a pensar, no qué pensar. Desarrollar habilidades de resolución de problemas en situaciones reales. Habilidad 4, comunicación efectiva. Significa que me hago entender. Entonces, tiene que ser la finalidad de cualquier docente, hacerse entender. Entonces, facilitar la comunicación en el aula, enseñar habilidades de comunicación a los estudiantes. La habilidad 5, fomentar la creatividad y la innovación. La creatividad no tenemos que confundir con la estética. O sea, tenemos que redefinir muchas veces en qué consiste la creatividad. Cuando hay poco recurso, al menos, eso se nota mucho más.
crear un ambiente de aprendizaje que promueva la creatividad, entonces, enseñar técnicas para fomentar la innovación. Habilidad 6, colaboración y trabajo en equipo. O sea que el conocimiento que tiene uno se debe sumar con el conocimiento que tiene el otro. No porque yo considero lo que tengo una trayectoria más importante, soy celoso de mi saber. O sea que el conocimiento adquiere valor cuando se comparte con los demás. Porque si es solamente para mí, entonces no tiene ningún sentido. Ahora, la forma de transmitir, la forma de manifestar, la forma de comunicar va a ser siempre diferente entre un y otro profesor. En eso sí vamos a marcar diferencia. Diferencia no en sentido competitivo que va a ser uno mejor y el otro peor, sino simplemente que también para la diferente manera de aprender conviene que sea así, para el estudiante especialmente. Entonces, dentro de la habilidad colaboración y trabajo en equipo, tenemos promover el trabajo en equipo entre estudiantes, hacerle entender que eso es importante, pero no siempre el trabajo grupal, sino como una metodología alternativa que también vamos a considerar, a tener en cuenta. Enseñar habilidades de colaboración y liderazgo. Habilidad 7, empatía y habilidades interpersonales. Lo mismo, la empatía lo hay que redefinir, hay que reconceptualizar en qué consiste realmente, cómo aplicamos en nuestra vida diaria y también el otro cómo puede aplicar conmigo mismo, o sea, conmigo. Dentro de esto vamos a encontrar desarrollar conexiones emocionales con los estudiantes, enseñar habilidades sociales y emocionales. La habilidad 8, aprendizaje a lo largo de la vida. Fomentar la mentalidad de crecimiento en los estudiantes, estar comprometido con el desarrollo profesional continuo. O sea que el hombre o el ser humano cuando cree que la educación es posible, entonces aún no completó su ciclo de formación. Ahora, cuando yo creo que la educación ya no es posible, entonces hasta ahí uno puede estudiar. Yo tengo entendido que ustedes no confían en la educación, por eso siguen estudiando. Aunque acá hay un universo que presenta muchas variaciones en edad cronológica, pero esto también la edad de las actitudes, porque tener 21 años y tener actitud de 21 años y tener 40 años y tener actitud de 40 años o de 20 años en cuanto a la posibilidad y la convicción que uno tiene que tener respecto a la educación. Mi educación y lo que puede impactar en la educación del otro es lo más importante. O sea, quien no está convencido de que la educación puede transformar, que la educación es importante, entonces tiene que repensar también en su profesión. No lo podemos tomar como un mero mercantilismo, sino tenemos que tomarle el sentido de la utilidad y el sentido como valor de la educación y el sentido del aporte que yo voy a dar a partir de mi conocimiento. Por eso es importante la preparación que cada uno tiene, la convicción que cada uno tiene antes de situarse en un escenario de proceso de enseñanza-aprendizaje. La otra habilidad nos habla de enseñanza centrada en el estudiante, que es lo fundamental. Diseñar experiencias de aprendizaje personalizada, abordar las necesidades individuales de los estudiantes. Y la habilidad 10, que es un decálogo, por supuesto hay 10, compromiso con la equidad y la inclusión. Promover la diversidad en el aula. Y no estamos hablando de lo físico, sino estamos hablando de la diferente forma de aprendizaje que hay, ¿verdad?
Y las diferentes formas de aprendizaje lo vamos a encontrar en un proceso de clase, por supuesto. Entonces, el buen docente también se va a interesar por todo lo que están en su clase en cuanto a su progreso. A uno le va a costar menos, otro más, así. Entonces, esa atención particular debe tener el buen docente. Y abordar las barreras al aprendizaje y garantizar el acceso a la educación. Entonces, los consejos prácticos para cultivar el espíritu innovador en la enseñanza. Establecer metas claras y realistas. Participar en la autoevaluación y la reflexión. Buscar oportunidades de desarrollo profesional. Fomentar la colaboración y el intercambio de ideas. Estar abierto al cambio y al aprendizaje continuo. Entonces, todos estos elementos son como propuestas que también podemos profundizar y asumir como un criterio de práctica cotidiana cuando lo estamos haciendo dentro de la tarea docente. ¿Qué les parece este documento RECLA? ¿Está todo bien? Y tenemos uno último parecido a esto, 10 características de un buen docente universitario. Que algunas ideas que van a ser repetitivas ahora, pero siempre es importante hacer énfasis. Solamente a modo de mención, se involucra teoría y práctica con dinámicas reales del mercado laboral, que se orienta más hacia ese contenido. Las TIC en la educación son parte de su día a día. Incentiva la investigación como principio académico y profesional. Domina estrategias didácticas para ofrecer una clase magistral. Maneja satisfactoriamente el tono de la comunicación. Esto es muy importante porque la comunicación, más allá del lenguaje así claro que uno pueda usar, el tono, la manera en que uno dice lo puede, o sea, puede tener un significado mucho más de lo que es la claridad de pronunciación. Que también entonces tenemos que tener muy en cuenta el hecho del humor cambiante de una persona. Lo tiene que saber gestionar, lo tiene que saber administrar. ¿Por qué? Porque de alguna manera somos el modelo en la clase, entonces tenemos que considerar ese aspecto y sentirnos parte del reflejo que tendrán los estudiantes también cuando hagan su práctica. Fomenta el trabajo en equipo, que también hemos mencionado en el otro. Estimular la práctica del liderazgo. Favorece entre los alumnos un clima de motivación para los estudios. Motiva a crecer profesionalmente. Siempre esa voz de entusiasmo, esa voz de consejero, importante dar a nuestros estudiantes. Basar su trabajo en un código de ética profesional. Dentro de esto encontramos la excelencia en el trabajo académico, la relación con sus estudiantes, la expectativa por desarrollar bien su labor. Siempre, entonces, esa posibilidad se tiene que establecer. A ver, comentarios que quieran hacer sobre esto. Especialmente estos dos últimos documentos que son muy interesantes, son más ligeros y uno puede profundizar también en la medida de su interés.
Bien, entonces le muestro la evaluación final. Ya están habilitadas las dos llamadas. La llamada uno el 4 de noviembre y la llamada 2 el 18 de noviembre. Son 15 días de diferencia siempre. Reiterarle que el alcance de la llamada uno y 2 no hay diferencia en cuanto de que yo me voy a aplazarlo porque no me presenté en llamada uno, solamente que mi nombre va a aparecer en planillas diferentes. La única diferencia. El examen va a estar esa fecha 4 de noviembre de 0:30 a 23:59 del mismo día. Y lo importante que traten de hacer, no esperen última hora. Y si en caso que no tengan dificultades, entonces para hacerlo lo van a hacer en la segunda llamada. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Qué contenido? Solamente la unidad última, la unidad 4. ¿Está bien? Así como ustedes ya están acostumbrados a realizar las 3 tareas anteriores que van a ser nuestro proceso y la 4 va a ser la de cierre. Solamente es control de lectura, no hay nada de complicación, sino leer un poquito, identificar lo que se pregunta y ya está, sin inconveniente. A ver, ¿alguna consulta? Está todito claro, muy... Eso es importante. Sí, muy claro, profe. Qué bueno. La idea siempre también es aportar un poquito de lo que ustedes están haciendo, darle ciertas orientaciones en la tarea que van a desarrollar. Muchas veces ya ni siquiera es necesario porque ustedes ya tienen la formación, simplemente es una cuestión protocolar, una cuestión burocrática, el hecho que uno tiene que tener documentos como respaldo, ¿verdad? Por esa razón también uno otra vez se ve en la necesidad de seguir un posgrado como didáctico universitario. Siempre es agradable entonces compartir también la experiencia con un grupo nuevo, en este caso el grupo 3, que nosotros por suerte ya estamos culminando con esta clase, la asignatura base teórica del currículum y sus componentes básicos. Está bien, yo le agradezco mucho la atención de estos días y desearle mucho éxito en lo que se viene dentro de este proceso tan importante de formación. Y hasta pronto, el escenario académico va a permitir encontrarnos y reencontrarnos en diferentes situaciones. Muchísimas gracias a todos y que estén bien. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Profesor. Muchas gracias. Besis. Gracias, profe, y besis. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Gracias por todo, profe. Besis. Gracias. Sautu. ¿Qué idioma es Sautu ese? Francés. Francés. Vamos a manejar el francés. Parece que sí, profe. Está muy bien. Vamos a ir aprendiendo. Muchas gracias. Sí, mismo. Gracias a vos, profe. Gracias. Hasta luego.